clases mientras escuchamos el himno de nosotros los bautistas, mientras pasaban los guerreros y los estudiantes a sus respectivas clases. Vamos ya, Señor, danos atención, mucha atención. Y a nuestros maestros dale inspiración, que lo que aprendamos hoy sea de bendición. Amén. Dispongamos, mis hermanos, nuestro corazón y nuestra mente para que recibamos la palabra del Señor a cargo de mi hermano pastor. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los que no he podido saludar, qué bendición poder verles a cada uno de ustedes. Ayer el grupo, pues salimos un grupo a evangelizar, nos cayó el agua, estaban contando las hermanas que llegaron como pollitos. Y bueno, yo fue que me salvé porque venía entre los techos ahí metiéndome y logré llegar bien acá al templo. Todavía no se había salido del agua ni mucho menos, pero gracias al Señor logramos llegar bien. Hoy apenas termine la cena del Señor, hermanitos y hermanitas, quiero que me disculpen, pero yo voy a salir como las bombas, porque hoy está cumpliendo años mi esposa y mi hija Ruth, y obviamente pues me están esperando en casa para poder almorzar con ellas. Entonces igual sigamos orando por mi esposa. Ustedes saben que la situación con Ruth, ¿verdad? Al ser ella tener su condición de autismo, a veces se pone muy inquieta, entonces por eso es que mi esposa pues no ha podido acompañarnos, porque como ella me dice, por lo menos en la casa tiene el ambiente ya controlado, ¿verdad? En cambio aquí se pone a brincar en las bancas y sube las gradas y vuelve a bajarlas, se va para mi oficina. Entonces es mucho el espacio para poderla tener bien, pero gracias al Señor hoy están cumpliendo tanto mi esposa como mi hija. Bueno, mi esposa no les voy a decir la edad porque después me regaña, pero mi hija está cumpliendo 7 años, así que doy gracias al Señor también por esto. Muy bien, hermanos, ahora sí, vamos a arrancar con otro tema de estos temas que hemos estado haciendo, limpieza primaveral. Ha sido como el gran tema, limpieza primaveral doctrinal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos limpieza primaveral sacamos las cosas, limpiamos los muebles, posemos todo el asunto. Entonces, porque van quedando cosas que a simple vista no se ven, pero cuando hacemos ese tipo de limpieza nos damos cuenta que hay muchas cosas a veces que no sirven, muchas cosas que estaban perdidas, otras que nos eran de mucha utilidad pero que las habíamos dejado. Entonces esa es la idea de este estudio. Estuvimos empezando con la comparación Iglesia Universal versus Iglesia Local y Visible. Luego tocamos un tema bastante álgido, el tema de la vestimenta. Y hoy vamos a arrancar un tema no menos álgido y no menos importante, como lo que es la disciplina bíblica. Quiero comentarles, hermanos, que gracias al Señor en mis años de servirle al Señor, hay 4 grandes grupos, por decirlo de alguna manera, de grupos bautistas. Están los bíblicos bautistas, los bautistas independientes, que aunque se nombran independientes, tienen una asociación de iglesias bautistas independientes, y lo que fue la Convención Bautista, ¿verdad? También me queda ABA Costa Rica, la Asociación Bautista Americana de Costa Rica. De estos 4 grandes grupos, Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con 3 de ellos en diferentes momentos. Y este es un tema que es difícil poder ponerse de acuerdo, aunque todos tenemos la misma Biblia y aunque todos tenemos casi que las mismas doctrinas, porque no es un asunto fácil cuando hablamos de la disciplina.
creo que ni aún en nuestros hogares es sencillo hablar de disciplina, porque es tratar de poner a papá y a mamá de acuerdo en un punto donde quizás papá sea un poquito más, más empático, para usar un término de ahora, ¿verdad? Un poquito más empático que mamá, o mamá más empática que papá, y entonces esto pues va a generar que difícilmente vayamos a poder ponernos de acuerdo. Algunos dicen los tiempos pasados fueron mejores, pero lamentablemente en el tema que estaremos tocando de la iglesia en los próximos domingos, no, definitivamente no es así. Lo que pasó anteriormente no era tan mejor, tan bueno, porque se cometieron graves errores en el nombre de la disciplina. Les voy a contar solo un pequeño caso que me pasó en mi segundo pastorado. Me pasó que llegó tuvimos el aniversario, y llegó una familia que me dijeron, es que ellos venían hace no sé cuánto, me hablaban más de 20 años de que venían a la iglesia. Entonces una de las hijas, que ya era grande en ese momento, pues ella era una de las muchachitas de hacía 20, 25 años atrás. Volvió a ir a la iglesia y entonces pues le visitamos, estuvimos hablando, y ella me dice, vea, pastor, yo estoy volviendo a la iglesia después de más de 20 años de una situación que pasó en la cual pusieron en vergüenza a toda mi familia. Solamente les voy a decir qué fue lo que pasó y ustedes se podrán imaginar el resto. Una hermanita de ella quedó embarazada sin casarse, y entonces fue el escarnio de toda la iglesia, al punto hasta en un culto público echarlas, sacarlas en nombre de la disciplina. Pero ¿será bueno no hacer nada entonces? ¿Será bueno dejar las cosas porque todos los extremos son dañinos? Y hoy vamos a ver que lamentablemente en tiempos pasados pues sí se cometieron graves errores, pero también tenemos hoy un tema muy diferente, o un tiempo muy diferente. Por temor a esto hemos caído en el otro extremo, que es no hacer nada y dejar que la iglesia del Señor sea cómplice de muchas cosas que están pasando. Y aquí aclaro para los hermanos que me están conociendo, cuando hablo de la iglesia del Señor no me estoy refiriendo a la PIBC, hablo en términos generales de todas las iglesias que predican la palabra de Dios. Podríamos decirlo que todas las iglesias que están bajo la carpa de honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Okay, entonces estoy hablando de muchas iglesias. Okay, no, cuando yo me refiero a la PIBC yo lo digo así claramente, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos claro. Como pastor de la iglesia me veo en la responsabilidad de tocar este tema que no es nada agradable, que a veces es penoso, pero que también es sumamente necesario para nuestra iglesia. Es inevitable en nuestros tiempos endurecidos y apostasía que la iglesia sea llamada a un retorno a la doctrina neotestamentaria de la disciplina eclesiástica. En nuestros días las iglesias del Señor han llegado a ser totalmente tolerantes en cuanto al pecado, aun cuando se encuentre en medio de ella misma. Esto acarrea, por supuesto, que la ira de Dios sobre la indiferencia de la iglesia en cuanto a su santidad. Si ustedes pusieron atención al pasaje que leímos de Hebreos, que es el clásico para hablar de disciplina, cuando ya dice, yo sé que la disciplina, dice el escritor de Hebreos, yo sé que la disciplina no es agradable, no es bonita, pero da un fruto bueno. Y después de que dice todo eso, dice, alzad las manos, levante el ánimo,
Porque al final todo esto nos va a ayudar para la santidad. Todo esto nos va a ayudar a parecernos más a Dios. Cuando no hay disciplina, hermanos, cuando no hay disciplina en la casa, en el hogar, en los trabajos, entonces todo es un caos. ¿Se imaginan ustedes que un jefe diga, yo me voy a apelar a la responsabilidad de los empleados y voy a quitar la hora de entrada? Voy a apelar a que ellos saben cuál es su trabajo, cuánto dura, ya se hago sonrisa, ¿verdad? Cuánto duran haciendo su trabajo. Entonces voy a apelar a la responsabilidad de ellos para que entonces entren cuando sientan que es necesario entrar. ¿Qué pasaría, hermanos? Sería un caos, ¿cierto? O que diga que cada quien almuerce cuando quiera almorzar. Otro caos, porque cuando no hay disciplina, entonces todo se convierte en una anarquía. ¿Por qué? Porque todo es permitido. Al final del caso, todo estaría bien. Entonces, esto acarrea la ira de Dios sobre la indiferencia de la iglesia en cuanto a la santidad. La iglesia moderna parece más dispuesta a pasar por alto el pecado que a denunciarlo. Es mejor, bueno, hermano, vamos a orar, vamos a ver. Bueno, ¿qué estamos diciendo entonces con esto? Que es más y más dispuesta entonces a comprometer la ley de Dios que a proclamarla. Porque Dios dice, sed santos, ¿por qué? Y si no buscamos la santidad y si no aplicamos la disciplina para en algunos casos poder provocar, poder permitir, poder alinear a alguien para que pueda buscar la santidad, entonces estamos más dispuestos a poner en riesgo la ley de Dios con tal de estar bien entre nosotros. Y esto también es un peligro. Es un hecho lamentable que muchas iglesias rehúsan tomar en serio el pecado. Y, ay hermano, es que no hay que ser tan pragmático, hermano. Es que a usted le enseñaron así, pero tenemos que aplicar nuevas fórmulas de tener más empatía. Y, ay hermanos, qué difícil que se vuelve esto. Es un hecho lamentable que muchas iglesias rehúsan tomar en serio entonces el pecado. No tenemos ningún derecho a dialogar sobre el pecado. Esta fue la equivocación que hizo precisamente Eva. Y todos conocemos, y podemos ir un momentito allí a Génesis capítulo 3. ¿Cuándo empezó todo esto? Precisamente aquí, Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, aquí empieza el problema. El problema no es que Satanás hable. El problema es que le pongamos atención a lo que dice. Porque él siempre va a mandar dardos, siempre va a estar insistiendo en una cosa, molestando en la otra. Pero hermanos, una de las cosas más serias que el enemigo hace es precisamente eso, tergiversar lo que ya Dios dijo. Y si usted lee ahí claramente, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es esto cierto? ¿Fue lo que Dios les dijo? No, ¿verdad? Pero sigamos. ¿Y la mujer qué hizo? Respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Ojo con esto, ni lo tocaréis para que no muera. El Señor le dijo que no lo tocara o que no comiera. Que no comiera. El otro grave problema es cuando le añadimos a la palabra de Dios.
Y aquí es donde entonces, hermanos, a ustedes ya me conocen, aquí es donde la mula bota a Genaro. ¿Por qué razón? Porque o empezamos a escuchar al enemigo con palabras que Dios no dijo, o empezamos a añadirle cosas que la Biblia no las dice. Y ahí es donde empiezan entonces los graves conflictos que tenemos nosotros hasta nuestros días. La iglesia no puede permanecer firme ante sus enemigos mientras pasa por alto el pecado en sus propias filas. Cuando el pecado llega a la iglesia no puede obviarlo. Cuando se manifiesta una conducta pecaminosa en la iglesia no puede hacerse de la vista gorda, no debe hacerlo. Y hermanos, si nosotros no nos vamos a poder poner a leer allá en Josué capítulo 7, versículos desde el 1 al 26, cuando entonces empiezan a guardar cositas, ¿verdad? Ahí por las tiendas, a guardar cositas, y entonces viene la guerra, y entonces en la guerra pierden, y entonces viene Josué y se postra y ora y dice: pero Señor, ¿por qué es que pasa esto? Porque hay pecado en el pueblo. Cuando alguien peca en el pueblo, todos los demás se ven afectados, porque es el testimonio de la iglesia. Yo les he dicho, hermanos, o sea, no estoy hablando ninguna falsedad. Yo entiendo claramente, comprendo claramente que cuando aunque yo vaya a comprar pollo, aunque yo vaya al mercado a traer verduras, yo soy el pastor de la iglesia y la gente así es como me ve, como el pastor de la iglesia. Yo tengo que cuidarme en todo momento. Y entonces, mis hermanos, afecta a todos. Hoy la iglesia encara una crisis moral dentro de sus propias filas. Su fracaso en cuanto a tomar una posición fuerte en contra de la maldad, aún en medio de ella, y su tendencia a estar más preocupada por lo que es conveniente que por lo que es correcto. Es que no nos conviene, aunque no sea correcto. Es mejor hacer lo correcto, aunque no nos convenga. Porque al final el fruto de la disciplina va a ser y siempre será la santificación de aquellos que han sido, dice, ejercitados. A los jupones como yo, que nos pasamos por una, pasamos por otra, hemos sido ejercitados en la disciplina hasta llegar a la estatura, como dice la palabra del Señor en otros pasajes. El fracaso entonces en cuanto a tomar posiciones fuertes contra la maldad. Mis hermanos, es verdad que históricamente la iglesia ha errado a veces en esta materia de la disciplina, pero hoy el problema es que es de completa negligencia en cuanto a la disciplina. Porque ya nadie quiere ser disciplinado, pero tampoco las iglesias quieren ejercer la disciplina. La disciplina correcta delante del Señor y la disciplina que encontramos en la palabra de Dios. Es irónico que este rechazo se justifique frecuentemente en nombre del amor. Ay, hermano, pero es que ¿cómo vamos a hacer eso? Porque hay que amar. Tenemos que amar. Cuando el apóstol Juan escribió que deberíamos amarnos los unos a los otros, recuerdan, estamos estudiando las cartas juaninas en los martes, ¿verdad? Entonces dice Juan, que segunda de Juan, versículo 5, y este es el amor, que andemos conforme a ¿qué? A sus mandamientos. Entonces el amor tiene una identidad. Y la identidad del amor entre nosotros es que andemos conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo.
Y ya vimos hemos visto en los martes en primera de Juan, perdón, que una manifestación de esa unidad en Cristo es precisamente que nos amemos. Pero el amor no tiene que ser el escudo para no ser firmes. También el amor se manifiesta en la firmeza. También el amor se manifiesta en un no rotundo. Y nosotros como padres de familia lo tenemos totalmente claro. Cuando un niño o una niña, ya son cada vez somos menos los viejitos que usamos las navajillas, ¿verdad? Pero la figura es llamativa. No sé si ustedes han visto la figura de una navajilla, es atractiva. ¿Qué pasa cuando un niño le llama la atención eso y quiere irlo a agarrar? Que es un no rotundo. Punto, no. Y la agarramos y si hemos sido descuidados en tenerlo en un lugar que un niño la pueda agarrar, la tomamos, la guardamos, la escondemos, la botamos si es del caso. Porque sabemos el daño. Ay, pero pobrecito el chiquito, hay que amarlo. Él quiere jugar con eso. No, mis hermanos. La palabra del Señor en 2 de Juan, el versículo 5 dice: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandatos. Como vemos, el ejercicio de la disciplina eclesiástica entonces es un mandato del Señor para la iglesia. No es una invención, no es que hay iglesias que sí les gusta aplicar la disciplina y hay otras que no les gusta aplicar la disciplina y todos están bien. No, es un mandato del Señor que como iglesia la ejerzamos. Cuando se efectúa adecuadamente es una profunda exhibición de amor cristiano, más bien. Cuando se hace efectivamente. Cuando se logra aplicar en amor y correctamente, al final es de beneficio. Es como cuando nos quebramos un brazo. ¿Qué hacemos cuando nos quebramos un brazo? Bueno, vamos al médico que nos tome una placa, nos pone un yeso y ese bracito queda inhabilitado por un tiempo, ¿cierto? Mientras se repone. Mientras se pone en su funcionamiento correcto y evitamos usar esa mano. Y como la cuidamos tanto ni nos bañamos, no es cierto. Para que el yeso no se deshaga, no. Pero lo cuidamos. Sí salió, no la podemos usar. No, ya no puedo andar en bicicleta porque solamente tengo una mano y ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, porque estoy cuidando mi brazo para que pronto pueda estar bien. La disciplina de la iglesia es exactamente eso. Tomar un hermano de la iglesia, tomar una hermana de la iglesia, por decirlo de alguna manera, e enyesarlo para que vuelva a tomar el camino correcto y mientras tanto está siendo disciplinada o disciplinado. Y no hay nada de malo en esto, hermanos. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida hemos tenido que pasar procesos disciplinarios. En muchos momentos, a veces en los trabajos, a veces en la casa. ¿Y cuál es el estrés? Que exista disciplina en la iglesia. Si queremos realmente honrar a Dios y si lo necesitamos. El amor necesariamente desafía el pecado en nosotros mismos y en nuestros hermanos. No es más amor el que un cristiano observe a un hermano en Cristo seguir un camino de pecado sin ser retado, que es amor para un padre ver a su hijo caminar hacia el desastre sin impedírselo. Es exactamente igual. Si vemos un hermano
voy a empezar a usar ejemplos. Si vemos un hermano, por ejemplo, que empieza muy jijí, decíamos nosotros, ¿verdad? Con una hermanita. Y empieza muy jijí con la hermanita, y que venga, y siéntese y ande conmigo, y papá. Cuidado. Yo no estoy diciendo que es pecado. No. Ustedes me están entendiendo hacia dónde vamos. Yo por eso, hermanos, yo no doy consejería a hermanas. Y si tengo que darle consejería a una hermana, lo doy con otra hermana a la par, punto. Mínimo. Y si es una mujer, no me importa si tiene 40 años, si vive bajo la sombra de papá y de mamá, yo hablo con el papá y hablo con la hermana. Porque yo no quiero que me disciplinen los hermanos de la iglesia y digan, pastor, ¿qué pasa? Estamos viendo que no, yo no quiero, yo me cuido en eso. El otro día, hermano Miguel, ¿verdad? Hermano, pero ¿por qué no ponemos cortinas aquí en la oficina pastoral? Le digo, no, señor. Yo, si estoy en la oficina, yo quiero que me vean que estoy en la oficina y con quién estoy y qué estoy haciendo. Ahí estoy, trabajando. Porque yo no quiero que me disciplinen, ¿me doy a entender, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que esto es una muestra de amor. Cuando hay disciplina es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mal camino que está siguiendo un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, una hermana de la iglesia, y estamos tratando de orientarle para que no se vaya, para que no se pierda, para que, en otras palabras, hermanos, para que no se embarque. Eso es lo que intenta hacer la disciplina. Si buscamos la bendición de Dios en nuestra iglesia, es esencial que nos conduzcamos nosotros mismos según lo que la palabra de Dios dice, si queremos realmente ser de bendición. Él nos dice cómo conducirnos nosotros mismos en la casa de Dios. ¿Quién me quiere ayudar en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15? Primera de Timoteo 3:15. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Recuerden que estamos en una clase. Si alguien quiere participar, con todo gusto. Hermana Patricia. Para que si tardo, pues cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué lindo estos versículos. A mí me trae tantos recuerdos de niño, porque nosotros éramos 6 hermanos y papá y mamá. O sea, íbamos 8. Cuando llegábamos a la iglesia se llenaba la iglesia, ¿verdad? Siempre íbamos, gracias al Señor. Pero el punto era que antes de entrar a la iglesia, los que conocen la iglesia bautista de Ipis, está el portón, luego un corredor bastante largo para llegar al templo. Bueno, antes eso era una callecita, antes de llegar al templo. Y antes de llegar al templo empezaba mamá, si tiene ganas de ir a orinar, vaya al baño. No lo quiero escuchar que en medio culto necesite ir al baño, no lo quiero escuchar. Porque cuando uno entraba, era un respeto. Y Dios guarde entre hermanos hablar, ni siquiera cuchichar. Y siempre mi mamá nos sentaba, aquí como está la hermana Daniela y su mamá, allí ellos atrás y nosotros aquí donde está Chemita y mi hermanita Thais, hermanito Jorge. Como dicen por ahí, a viste pájaro, ¿verdad? Y nada más de verdad, de que el hombro o la cabeza, ¿verdad? Y Dios guarde usted se pusiera ¿cómo se llama? A cabecear. Pero de un pellizco lo hacían despertado, hermanos, pero era una cosa. Nunca se me olvidó, hermano, y vea, yo ayer hablamos un poquito de eso. Yo no estoy traumado ni soy violento, pero yo le doy gracias a Dios por esa educación que me dieron mis papás. Yo le doy gracias al Señor. ¿A quién lo han levantado de las patillas? ¿Alguien lo ha levantado de las patillas? Ay, viera lo que duele eso.
Mis hermanos, es necesario en muchas ocasiones la disciplina. Ahora estoy poniendo ejemplos quizás muy grotescos para la psicología moderna, ¿verdad? Pero era lo que funcionaba. Era lo que funcionaba en aquellos tiempos. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas, no necesitas que alguien te lo diga, porque ya tú sabes que si tú entras no es para andar contando chistes, ni para estar vacilando, ni para poner los pies en la parte de arriba de la banca. No es para eso. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque uno tiene que aprender a conducirse, a comportarse dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que debe de ser columna y baluarte de la verdad. Y solo eso ya es un gran tema, pero muchas veces no se puede ser columna y baluarte de la verdad por el comportamiento de sus miembros. Porque decimos que a Dios se le respeta, pero dentro de su templo pasa de todo. Y se hace de todo. Y se habla de todo. Y se come de todo. Y se chistea de todo. Cuidado. Cuidado. No debemos entonces mirar al mundo para que sea nuestro guía en cuanto a la disciplina, ¿verdad? Porque el mundo, ¿qué le importa? Al mundo, ¿qué le importa la disciplina? Usted va a un mall y en el área de comida todo el mundo habla, todo el mundo come, todo el mundo vacila, trate usted, no sé si alguna vez lo ha hecho, yo he tratado de escuchar sentado en una mesa en el mall y es un escándalo que usted, y si usted le pone mucha atención, cuando usted se da cuenta ya se empieza a sentir aturdido de todo esto, con sueño, lo arrulla mi hermano ese ruido. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la casa de Dios es diferente. Si hemos de practicar el amor cristiano, entonces debemos de practicar la disciplina eclesiástica. Por otra parte, no le va a hacer a la iglesia ningún bien si practicamos las formas apropiadas. No le va a hacer ningún bien si no practicamos esas formas de disciplina, sino que necesitamos aplicarlas, pero con un espíritu correcto. Amén. No es solamente la disciplina, sin un espíritu correcto, sin un espíritu de amor, sin un espíritu de paciencia, sin un espíritu de empatía. ¿Quién me quiere ayudar allá con Gálatas capítulo 6, versículo 1? Gálatas capítulo 6, verso 1, hermana Sofía. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, aquí hay varias cosas muy importantes. Primero le está hablando a los hermanos. Es que muchas veces queremos valorar el comportamiento de personas que no son mis hermanos. Cuidado con eso, porque ahí podemos entrar en el juzgar a los demás. Pero aquí está hablándole a la iglesia de Galacia, y a la iglesia de Galacia les dice: hermanos, si alguno fuere ¿a qué le suena sorprendido? ¿A qué le suena sorprendido? Sorpresa, infraganti, lo agarraron con las manos en la masa. Pero aquí no está diciendo que si alguien viene con el chisme, ¿cierto? Está diciendo que si alguien, mire hermano, si alguno viene haciendo un comentario, no, ¿verdad que no? Y cuando alguien dice: hermano, es que yo vi al hermano Marvin que estaba saliendo de un bar y no sé qué,
la primera pregunta que tenemos que decirle es, ¿y habló con el hermano? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué estaba ahí metido? ¿Habló con el hermano? Porque si usted lo está sorprendiendo, su primera responsabilidad es hable con el hermano. Amén. No es vaya y cuéntele a fulano y a sutano y al otro. Es que, hermanos, por eso les digo, la disciplina bíblica es buena, pero hay que saberla aplicar. No es andar chismeando. No, es si algún hermano fuera sorprendido, fue de improviso, lo agarraron en el acto, lo agarraron en la situación. Entonces dice, fuera sorprendido en alguna falta, lo que la iglesia considere que es una falta. Un mal testimonio es una falta. Entonces viene un hermano, ¿verdad? Y entonces ve al pastor que se le metió una moto y sacó la cabeza y lo madrió todo y le asolió, ¿verdad? Hasta la abuelita. Y, ok, ya usted lo vio, lo sorprendió, eso es una falta. Entonces usted vaya y hable con el hermano. Lo que dice Mateo capítulo 18. Si un hermano hace algo que a usted le ofende, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya y hable con su hermano. Y si te oyere, sigan adelante. Y entonces viene el pastor, uy, hermano, sí, qué torta, qué pena, hermano, qué pena, pero es que, no sé, es que yo no soporto los motociclistas, es que qué metidos que son. Pero perdóneme, hermano, entiendo que fue mi error, fue mi causa y le pido perdón. Dice la Biblia, hasta ahí llegó todo. No es para andarlo comentando, ¿cierto? O que venga ese hermano, no hombre, viera el pastor, tuve que regañarlo, viera todo lo que... ¿Sabe López? Porque ahí no lo dice la Biblia. Ore por el hermano. Dígale, hermanito, viera que en la iglesia tenemos un buen psicólogo, ¿verdad? Que está por ahí. ¿Por qué no habla con el hermano? A ver si tal vez le puede ayudar con esos procesos de ira, de cólera. Busquemos ayuda. Tratemos de orientar al hermano, tratemos de dirigirlo, pero no es andarlo comiendo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me quedé solo? No, todavía no. Ok. Pero vea quienes tienen que actuar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahora sí, aquí viene, vosotros que sois espirituales. Ay, ay, ay. A ver, levantemos una lista de los hermanos espirituales en la iglesia. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A qué se estará refiriendo? Porque ese dice, vosotros que sois espirituales, ¿está en mayúscula o está en minúscula? Está en minúscula, está hablando del espíritu del hombre. ¿Qué es lo que dice Gálatas unos versículos antes? Versículo 19, perdón, del versículo 22. Mas el fruto del espíritu, o sea, unos 4 versículos antes dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A estos espirituales se está refiriendo aquí Pablo en Gálatas capítulo 6. A los que tienen manifiesto el fruto del espíritu en sus vidas. Amén. No está diciendo, y perdón las expresiones que quizás voy a usar, pero no quiero ofender a nadie, pero aquí no está diciendo, vosotros que sois chismosos, restaurarles. No está diciendo eso, ¿verdad? Vosotros que sois unos incómodos con el hermano, restaurarle. No dice eso, ¿verdad? Los que son espirituales. Entonces, cuando alguien viene a mí como pastor y me dice, hermano, es que esta situación, yo tengo que garantizarme que yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, para poder atender esta situación, para poder manejar esta situación.
vosotros que sois espirituales, matarlo, échelo de la iglesia, quítele la membresía, despídalo y mande una carta a todos los hermanos para que cuando lo vean en la calle no lo saluden. ¿Saben que esto que estoy diciendo yo no estoy hablando paja? Esto que acabo de decir, hay iglesias que lo aplican hoy en día, en el 2025. Hay iglesias que le prohíben al resto de la congregación hablarle a una persona o a otra porque hizo A o porque hizo B. Hoy está pasando eso en nuestras iglesias. Por eso les digo, hermanos, esto es un tema muy delicado, al punto donde ponen a pelear a padres con hijos, hijos con padres, hijos con padres, no con padres, sino con sus padres, ¿verdad? Los ponen a pelear porque el papá toma una decisión, a la familia no le gustó, a la iglesia no le gustó, y entonces la familia y la iglesia lo hicieron a un lado. O porque el hijo toma una decisión y a mamá no le gustó, a papá no le gustó, a la iglesia no le gustó, y la iglesia, papá y mamá, ¡pum!, lo tiran a un lado. No, hermano, no es eso lo que está aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, los que son espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restaurar. Lo que es restaurar, poner algo en su condición normal. Es cuando algo se daña y usted puede hacer todo lo posible para que eso vuelva a su condición normal. Sanar, restaurar, volverlo a poner en su sitio. La disciplina, eso es lo que busca, la restauración. Alguien una vez dijo que el ejército cristiano es el único ejército que mata a los heridos. Están heridos, es mejor pegarle pegarle un plomazo en la cabeza. Es más fácil eso que restaurarlo. Es más fácil echarlo que restaurarlo. Es más fácil desecharlo que restaurarlo. Y muchas iglesias en nombre a la disciplina, sin amor, lo que hacen es eso. Lo echan, lo desechan y no se tomaron el tiempo para restaurarlo. Qué difícil. Qué difícil. Pero no solamente restáurelo, sino con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, reflectivo, aplomado, entendido. Todo eso es ser manso, tener mansedumbre. Entonces, si la restauración, si ya tener el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida para poder entrar en ese proceso, y aparte de tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida, yo tengo que hacer algo que es la restauración, y esa restauración no es fácil, y esa restauración no es simple. Aparte de eso, tengo que tener mansedumbre para hacerlo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y antes de seguir leyendo, quiero que me acuerden aquel versículo que dice que el que crea estar firme, dice por ahí, ¿verdad? La Biblia. Claro, ese es el versículo favorito de todos los que andan mal portados, porque entonces se lo aplican a quien quiere restaurarle, a quien quiere ayudarle, a quien quiere dirigir. Ay, la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, ¿verdad? Pero no se aprenden el sin santidad nadie verá al Señor, de ese no se acuerdan. Pero trayendo a memoria ese versículo, leamos lo que sigue diciendo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿A quién le está hablando aquí? Al que es espiritual, al que está con mansedumbre, al que está restaurando. Ese, considérelo y tenga cuidado de usted mismo.
Mis hermanos, es que la disciplina no es fácil. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Una vez alguien usó una expresión muy interesante que a mí me caló. Cuando nosotros vemos un mal comportamiento de un hermano de la iglesia, porque lo vimos, porque lo agarramos, lo sorprendimos, ¿qué pasa, mi hermano y mi hermana, si alguien me sorprende a mí con lo que yo hago en privado? Como que la tortilla se vuelca, ¿verdad? Porque ese hermano fue sorprendido, pero probablemente yo no haya sido sorprendido y esté peor que él. Cuidado, hermanos. Cuidado. No sea que tú también seas tentado. Pero hay mucha gente que ha aplicado la disciplina sin tener en cuenta esto que estamos leyendo. Y entonces ahí es donde vienen los maltratos. Y ahí es donde vienen las ofensas entre hermanos. Y ahí es donde esa analogía que el ejército cristiano es el único ejército que mata a sus heridos se vuelve una realidad. Porque no estamos entendiendo el principio básico de la disciplina. No pretendamos o no pretendemos sugerir que la disciplina eclesiástica es una cura para todos los males de la iglesia contemporánea. No, yo no estoy diciendo eso. Es que si la iglesia entonces es una iglesia firme en disciplina, es una iglesia que va para arriba, va para el cielo, pero como autopista, y todos van a crecer espiritualmente. No estoy diciendo eso, pero es muy importante para que eso se alcance. ¿Me doy a entender? Si bien es cierto, poner un aire acondicionado en el segundo piso no es suficiente con tener un andamio que llegue hasta ahí. No es suficiente. Hay que hacer, pero ayuda mucho, ¿cierto? El andamio ayuda mucho para hacer ese trabajo. La disciplina ayuda mucho para llegar a ese punto donde todos lleguemos al varón perfecto, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ni que la disciplina es la única o es la forma principal que debemos mostrar nuestro mutuo amor. Tampoco estoy diciendo eso. Hay muchas cosas que demuestran nuestro amor. A veces cerrar la boca y orar por el hermano es una muestra de amor. A veces cerrar la boca y decir: Señor, tú mira lo que el pastor hizo. Y me pongo como ejemplo, para no tomar a nadie más de ejemplo. No crean que el pastor más pecador tenemos nosotros. Pero hermanos, en serio, a veces es más sabio callar, orar. Y poco a poco podemos ir viendo que el hermano está comportándose diferente. Porque la obra del Señor la estamos haciendo a partir de allí. Pero de qué es necesario, es necesario. Más bien abogamos que esta es parte de la reforma necesaria de la iglesia de hoy. Es necesaria la disciplina. No podemos caer en las cosas que hacían las iglesias o hacen las iglesias de un mal manejo, según mi perspectiva o según lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Pero tampoco es sabio no hacer nada. ¿Me doy a entender, hermanos? Tampoco es sabio decir, bueno, hay que cada quien se la juegue como pueda. No, por lo tanto, el propósito de este estudio es simplemente indicar el camino de regreso a la práctica bíblica de la disciplina eclesiástica. Porque aquí tengo una frase en grande: Satanás no nos llena de odio contra Dios. No, a Satanás no le interesa que usted odie a Dios, porque él sabe que no lo va a lograr.
porque usted y yo amamos a nuestro Dios, amén. Él no lo va a lograr, pero sí que nos hace olvidar a Dios, olvidar sus principios, olvidar sus mandatos, olvidar lo que Él nos pide. Y eso sí que el enemigo lo ha logrado en muchas iglesias. Ha logrado que sus hijos se olviden de sus principios, aunque seguimos amando a Dios. Sí, mi hermano Javier. Ahí le llega el micrófono. Es que yo estuve en una iglesia donde yo era anciano y pasó una situación muy difícil. La hija del pastor quedó embarazada, no estando casada. Nos quedamos esperando un tiempo que él hablara, ¿verdad? Por respeto a él. Pero pasaban los meses y la pancita crecía, la chiquita no volvió a la iglesia por vergüenza. Y la iglesia ya se estaba maleando porque todo el mundo comentaba y nadie hacía nada. Entonces nosotros como ancianos nos reunimos, hablamos con el pastor y le dijimos que ella que tenía que exponer públicamente el asunto porque era un pecado público, lógicamente, ¿verdad? Una pancita no es difícil de ocultar, ¿verdad? Y más que era la hija del pastor, ¿verdad? Entonces él se quiso enojar con nosotros, ¿verdad? Pero después reaccionó y dice, bueno, está bien, yo voy a hablar con mi hija y el domingo vamos a hablar con la congregación. Y de verdad, el domingo él la pasó al frente, ella pidió perdón primeramente al Señor y después a la congregación. Los ancianos pasamos, oramos por el pastor, oramos por ella y lógicamente nosotros en ese momento no sabíamos qué disciplina darle, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, usted como papá de ella, usted sabrá qué hacer con ella, porque nosotros como hermanos en Cristo ahorita no sabemos qué disciplina le vamos a dar, no le vamos a decir que no vuelva, porque no está bien. La idea era restaurarla, no echarla, ¿verdad? Bueno, él a su manera la disciplinó y la congregación, la murmuración se cayó ahí en ese momento, ya se quedó ahí y con el tiempo ella se habló con el novio de ella, se casaron y hicieron una vida normal. Pero diferente hubiera sido que la hubiéramos echado de la iglesia por eso. Y hasta el pastor hubiera tenido que dar, alguna iglesia tal vez hasta el pastor hubiera quitado, ¿verdad? Porque hay iglesias así, ¿verdad? Pero se restauró. Era lo que hablaba usted ahora, de restaurar, no de desechar a la persona. Ahí está el asunto. Tal vez aquí lo único, mi hermanito, es, y se lo digo yo como hijo de pastor también, a veces a los hijos del pastor nos ponen como en un escalafón diferente a los otros hijos. Y no. O sea, nosotros tenemos que entender una cosa, y les hablo ahora sí de mi caso. El llamado, hermano Daniel, y rapidito, el que fue llamado al pastorado fui yo, y el que se preparó para el pastorado fui yo. Mi esposa no es pastora, ni mucho menos, y mis hijos son exactamente igual a todos los hijos de ustedes. Pero sí tiene usted razón, debió haber puesto el ejemplo, ahí sí, como pastor. Hermano Daniel. Buenos días, hermanos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no solamente en los hogares, sea en los países, sea en todo lado. Una cosa es el amor y otra cosa es la impunidad. No tenemos que confundir una cosa con la otra. Podemos ser muy amorosos, podemos aplicar el amor que Dios nos pide aplicar, pero en un hogar donde no hay disciplina y no se aplica la disciplina, es un desorden. En la iglesia hemos visto algunos ejemplos donde tiene que aplicarse no podemos ¿cómo se llama? Pensar que estamos infringiendo el amor siendo impunes, dejando ¿cómo se llama? Si se comete un error, hay que corregirlo. Si se comete un pecado, hay que hablarlo así en la cara a la persona, pero directamente. Pero no quiero que confundamos, yo por lo menos en lo personal, una cosa es el amor y otra cosa es la impunidad. La impunidad no debe existir. Aquí en América Latina hay un país que hablan de paz y de paz y de paz, y todos los días muere gente, todos los días mueren policías, todos los días muere gente y hay secuestros constantemente, y hablan de restauración. Una cosa es la restauración que habla la palabra de Dios y otra cosa es la impunidad. La impunidad en ningún lado no puede permanecer. Eso hay que eliminarlo. Eso es alcahuetenía.
La alcahuetería no se puede dar en ningún hogar, en ningún país, en ningún lado. Amén, amén, estoy totalmente de acuerdo y por eso el tema también que venía, no podemos confundir el no disciplinar en cubrirlo con el amor, tratar de taparlo porque nos amamos tanto que entonces, estoy en la introducción apenas, ¿verdad, hermanos? Entonces ténganme paciencia, por favor.